La voz de Jesús. Con Monseñor Roberto Sipols. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Soy Monseñor Roberto Sipols y Dios ha hecho posible que nos encontremos tú y yo una vez más en tu programa La Voz de Jesús para compartir las riquezas de la palabra de Dios. Que el Dios que consuela, sana y te ama inmensamente te arrope con su dulzura en este compartir nuevo de la palabra. Bueno, hoy es un día para hablar de la vocación. Diga que tiene al lado, tú tienes vocación. Yo no sé si la estás siguiendo o no la estás siguiendo, pero es una cosa muy bella saber que tenemos vocación. Antes se pensaba que solamente teníamos vocación los que éramos sacerdotes y las monjas. Por ejemplo, yo tuve vocación de sacerdote desde los 5 años. A mí me parece tan raro que un niño con 5 años diga, yo quiero ser padre. Y recuerdo que me decían, ¿y no te quieres casar? A los 5 años ningún niño se quiere casar. Ni a los 12, ni a los 11. Pero ya yo quería ser sacerdote. Esa era mi vocación. En estos días viendo un video de una hermana, una religiosa ermitaña que yo admiro mucho. Y ella dice también que a los 4 años estaba debajo de la mesa mientras hacían el pan y se le presentó la grandeza de Dios y yo voy a ser religiosa. Y se lo dijo a la mamá a los 17 años. Esa es la vocación a la vida consagrada. Pero el Concilio Vaticano II nos reveló algo que ha estado siempre en el Evangelio. Todos tenemos vocación a la santidad. Tu vida no es que tú apareciste así, ¿va? Tu papá y tu mamá tuvieron una noche de copas, una noche loca, hubo una concesión, tu mamá no te abortó y saliste tú. Y tienes esa cara que te tocó, pobrecito, esas manos, esas habilidades, esos defectos, porque saliste así, como cuando uno tiene un huevo frito en la sartén, que no sabe, algunos tienen la yema rota. Entonces lo convierten haciendo huevo revuelto, pero huevo al fin, así como. No. Eso no es así. Dile al de al lado, tú fuiste planificado al milímetro. Dile al de al lado, tú no naciste, tú fuiste llamado a la existencia, dice. Hay una palabra preciosa en la carta a los Hebreos que dice que Dios es el que llama al ser lo que no es. Mira la cara que tiene al lado. Hace 100 años no era. Existía todo el universo, Cleopatra, las pirámides, Nueva York, y tú no existías. Y de la nada Dios te llamó. No, mi cuerpo lo engendraron mis padres. Yo, por desgracia, pero no saliste tan bien parado. Pero tu alma, Dios la hizo de la nada. Y ahí empezó tu vocación. Dios te llamó a la vida. Por eso nosotros no tenemos derecho de suicidarnos. Ni de un solo guamazo, ni poco a poco. No se suicida poco a poco cuando va destruyéndose poco a poco uno mismo, haciendo cosas que atentan contra su vida. O se suicida de un guamazo disparándose un tiro. ¿Por qué? Porque está diciéndole no a la vocación, a la vida. Dígale al lado, tú tienes que vivir los años que Dios dispuso. Y lo mejor y lo más sano posible, dice el de lado. Porque ese es responder al llamado a la vida. Y Dios te llamó a una familia que a lo mejor es muy mala y tú ni la conoces o te hizo daño. O es una familia muy buena. O es muy buena y te hizo daño. Yo no voy a decir, levante la mano el que le ha hecho daño a la familia, porque le va a levantar un puño de gente y después van a salir en televisión y le van a preguntar qué fue lo que te pasó, pero algo te pasó. Pero es a esa familia que Dios te llamó. Dios no te llamó a nacer en otra casa. Y si te adoptaron y te criaron ahí fue porque Dios a través de la adopción te llamó a ese hogar.
a esos padres, a esos hermanos. Y te llamó al país donde estás ahora. Si ya te fuiste del país, de Venezuela, y me estás oyendo desde Ucrania, que nos oyen hasta en Ucrania, en la India. De todas las semanas nos llega gente de Irlanda, de Checoslovaquia, de todos lados que nos está oyendo. Donde más nos oyen es en México. Si Dios te llamó ahí, Dios te llamó a ese país. Y si Dios te llamó a este país, te llamó a la República Bolivariana de Venezuela 2014. A lo que era antes, lo que es hoy y lo que será mañana. Te llamó para acá. Te dio una cultura. Te la regaló. Y a lo mejor encima de esa cultura te fuiste a Estados Unidos, ahora te quiere regalar encima la cultura de allá o en España, la cultura española. Pero Él es el que te ha ido trayendo por este camino. Como dice el Génesis, el Señor te lleva como un padre por tu camino. Y te llama a un estado de vida. Estado de vida. Que ya es tu vocación concreta. Dile al de al lado, el tipo de santo que Dios quiere. A Lida, un tiempo Dios la llamó a ser una niña de la acción católica. Y era una seglar competente y comprometida con la acción católica. Cuando Pérez Jiménez. Eso es más o menos Rómulo Betancourt y León y no estoy sacando ninguna edad porque ella no se le nota. La tiene, pero no se le nota. Está muy bien llevada. Pero después se casó con su esposo y Dios le regaló los hijos. Y Dios la hizo madre, cosa que, diga el de lado, la de madre no se borra más nunca. La de madre nunca cambia, esa ya es definitiva, es como el sacerdocio. Ser madre o padre, eso ya no cambia. Y después Dios agarró al esposo y se lo llevó para el cielo. Y ella tiene vocación de viuda. Una viuda feliz. Una viuda entregada a Dios. Que no tiene ningún marido que le ladre. Vas a llegar tarde. Ella es feliz, ella puede servirle a Dios, sale de su agencia de viaje donde trabaja y viene a la iglesia y ayuda y nadie le dice, mira, ¿dónde estabas a las 5:30? Otras, el marido se lo conserva vivo hasta el fin de sus días y ella se muere primero. Tiene vocación de esposa para toda la vida. Otra no se casa. Diga al de al lado, ¿y quién dijo que eso no es una desgracia? Pregúntele a las casadas para que vea o a los casados. No se casa porque no se le dio. Ahí puede encontrar un llamado de Dios también. Porque para casarse hacen falta dos. Y San José María Escrivá de Balaguer decía, mucha gente será feliz cuando se saque de la cabeza que el matrimonio es fundamental para la felicidad. En algunas personas sí, en otros hasta se han casado y han fracasado y entonces han encontrado otro tipo de felicidad. Y después estamos los consagrados. Pero mira, es muy distinto vivir pensando que yo lo que tengo es una vida a vivir pensando que yo lo que tengo es una vocación. Dígale al de al lado, una vida tienen los huérfanos. El que dice yo lo que tengo es una vida que echa para adelante, está solo en la vida, no sabe dónde va a terminar, ni tiene quien lo ayude, no tiene nada asegurado. El que está viviendo una vida, la mayor parte de la gente vive una vida. Nosotros los cristianos vivimos una vocación, un llamado, un envío de Dios. ¿Y dónde está la gran diferencia? Yo reflexionaba esta tarde que cuando tú comprendes tu existencia como una vocación, primero, el que te llama te cuida. ¿Qué dije? Segundo, el que te llama te protege. ¿Qué es lo segundo? Más importante, el que te llama te provee. ¿Qué dije? Él no te llama y te deja solo llegar. Él está pendiente de ti, te acompaña, te cuida, te protege y tiene promesas y pactos contigo. Porque el que te llama es responsable de haberte llamado. Y de haberte llamado a lo que te llamó. Y por eso tú lo que tienes que hacer es, descubierto tu llamado, ser fiel. Ser fiel cada día. Ser fiel cada mañana.
Por eso, hermana, hermano, no se concibe la vida nuestra si no es una vida de oración. Diga al de lado, orar no es rezar. Diga al de lado, reza el loro de la señora Rosmarie. Diga al de lado. El loro de mi hermana, tú te fajas y le enseñas a decir el Padre Nuestro y se lo aprende, ¿sí o no? Pero ¿usted cree que Dios escucha al loro cuando reza? No. Reza la radio. Señora, ¿en esta casa se reza el rosario? Sí, Padre. Todos los días, 2 veces. Porque yo tengo EWTN prendido y ahí suena 2 veces el rosario durante el día. Si no hay una persona al lado del televisor contestando, ¿ese rosario sirve? No, porque eso no es un rezo, ni es una oración, ni es nada. Orar es una relación personal con alguien que te acompaña, que te protege, que te provee. Orar es algo como lo que tienen Ligia y Orlando. ¿Qué es lo primero que ves tú en la mañana cuando te levantas? Orlando. ¿Qué es lo último que ves cuando te acuestas? Orlando, habitualmente. ¿A quién llamas tú en el día para ver cómo está? ¿Quién te pide cosas? Tu pareja. No es un recuerdo, es una persona que está allí y que va viviendo contigo. Y si un día hay que cuidarte, ¿quién es la primera persona obligada a cuidarte? Orlando. La oración es un matrimonio, es un caminar con alguien. A mí me preguntaba una muchacha de los medios de comunicación que qué le aconsejaba yo a los curas nuevos para que lleguen a los 31 años y pasen. La oración. Orar todos los días. Ustedes ahora que están en la misa están orando litúrgica y comunitariamente, pero uno tiene que orar sobre todo personalmente y seguir las indicaciones de Dios, pero nunca esperes que haya una voz. Roberto, una vez me llegaron aquí a dar un retiro un señor y una señora. Eso pasó hace tanto tiempo que lo puedo contar. Eran feos. Pobrecitos, los dos eran feos, de verdad. Tan contrahechos. Entonces, en esa fiebre carismática, ella tuvo una profecía. Hijo mío, soy tu Dios. Cásate con esta sierva. Y él daba testimonio que él la vio y no le gustó. A ella realmente tampoco le gustaba a él, pero era la única oportunidad de alguien que le creyera eso. Entonces ellos dijeron que sí, y a pesar de ser tan re feo, tuvieron una niñita que salió normal, salto atrás. La niñita salió linda. Pero yo decía, Dios los habrá llamado a casarse, los dos feos, ¿verdad? Pero no es con una voz, ni que un profeta te lo diga. Yo siento, Filomena, que tú te tienes que ir de misionera para Cúcuta mañana. No me hagas caso, porque Dios no habla así. Dios, si tú todos los días te familiarizas con las Sagradas Escrituras, tú vas a saber lo que Dios espera de ti. Por ejemplo, ayer, ¿cómo fue mi oración de ayer en la tarde? Leo de Segunda Reyes al profeta Eliseo. Mira qué escena tan buena. Vienen unos malandros en grupo a matar a la gente de la ciudad de Eliseo. Y cuando viene el grupo de malandros en caballo, Eliseo dice: Señor, déjalos ciegos, tráncale los ojos. Los tipos siguen viendo, pero quedan tapados, que no se dan cuenta dónde están. Se vuelven brutos totales. No elaboran las imágenes visuales que ven. Y cuando viene llegando, Eliseo le dice: ustedes van a atacar la ciudad en la parte más débil. Están equivocados, por allí no es. Váyanse por allá. Y ellos entran, y cuando entran en el centro del campamento de los soldados enemigos.
Y cuando Eliseo dice, Señor, ábrele los ojos, pobrecitos, se chorrean todos, están en el medio de los enemigos. Y cuando están en el medio de los enemigos, se den cuenta que están perdidos. Son como 500 contra 25. Y entonces dice el rey, Eliseo, los mato. Yo pensé que le iba a decir, vas a pelar ese boche, papito, mátalo pues. Salimos de esto. No, Eliseo dice, ¿de cuándo acá es tu misión matar? Hazles un banquete, pues les han preparado una comida con bailes árabes y todo, y música y bebida. Y después lo despidieron y dice, de ese día los malandros no se metieron más nunca con Samaria. Naguará, digo yo, Señor, ¿qué me dices tú aquí en tu palabra? Roberto, esto es una expresión del Antiguo Testamento de lo que dice el Nuevo. Repitan conmigo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Esto es lo mismo que dijo San Juan de la Cruz. Repita conmigo, donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor. Entonces, ¿qué me dijo Dios a mí ayer? ¿Qué llamado me hizo? Roberto, cuando tengas un enemigo, trátalo bien. Cuando tengas un enemigo, ámalo. Habla bien de tus enemigos. Trátalos con cariño. Es un llamado, ¿sí o no? Así es que se discierne la voluntad de Dios. Yo, por ejemplo, me desconecté de la oración a los 11 años y entonces decidí vivir una vida. Mi vida estaba planificada. Yo soy el único varón de la familia. No sé cómo iré a hacer con el negocio. No me puedo ir a estudiar antropología, que era mi sueño, en Barquisimeto, porque eso está muy lejos. Pero yo puedo trabajar y estudiar educación en Valencia, y cuando sea profesor gano plata para poder estudiar antropología. ¿Y cuál es la forma de educación más fácil? Educación especial. Después me consigo unos niños especiales que yo pueda educar y con eso le saco plata a los papás de los niños especiales para estudiar mi carrera. ¿Y con quién me quiero casar? Con una muchacha más o menos como fulana. Ya yo sabía en Bejuma la que me gustaba. Si no era ella, que fuera como ella. Y que tuviese buen carácter, que fuera una mujer firme, valiente, brava. A mí no me gustan las mujeres mansitas. Me había casado con una mujer que fuera una cowboy, una cowgirl, una mujer que montara a caballo, que tuviera un látigo, una doña Bárbara, para que saliera para adelante, que yo no tuviera que mantenerla. Y le daría unos hijos a mi mamá, unos nietos, y mis hermanas estarían orgullosas de mí, sería un buen hombre. Esa era mi vida. ¿Yo hubiera podido realizar esas metas? No lo sé. Pero en ese momento comienzo a orar cuando voy al grupo de oración, y en 2 patadas, ¡prum!, resurgió el llamado. Resurgió el llamado. Mi llamado era a predicar el amor de Jesucristo, a hacer presente a Jesucristo. Y comencé por lo bajito en Bejuma, rezando rosario. Me acuerdo la primera vez con la Legión de María, que la fundamos en Bejuma. Después la destruyeron y la volvieron a fundar porque estaba mal fundada. Primer presidium que fundamos se llamaba Puerta del Cielo. Y a mí en el liceo me decían de sobrenombre Puerta del Cielo, porque estaba rayado por Cristo. Mira, Puerta del Cielo. Yo, será portón por el tamaño. Yo me reía de eso. Pero yo, Aguirre, no hubo casa de Aguirre que yo no le tocara la puerta evangelizándola. Y monté el primer rosario en familia en Bejuma, en la casa de la señorita Adelaida, que era la catequista de todo el pueblo. Y como nunca se había hecho un rosario en familia, la gente creyó que se había muerto Adelaida, y eso se me puso así de gente. Y ahí Dios me decía, te daré multitudes. En Bejuma fue una multitud. ¿Se murió Adelaida? No, pero estamos rezando el rosario. ¿Qué es eso? Y después llegó un momento en que Dios guiaba mis pasos en Bejuma. Yo trabajaba en la bomba de mi papá
estudiaba en el liceo mi bachillerato y a las 7 de la noche cenaba y Dios me decía, para el barrio Surtidor encontraba unos legionarios, yo predicaba ahí. Me iba para la Plaza Bolívar, cuando Dios me llevaba, me sentaba, venían mis amigos, los policías corrían a todo el mundo a la plaza, decían, al gordo déjenlo que se está predicando. Y yo hablaba con los muchachos, les leía la Biblia, les predicaba. Y el fuego me quemaba por dentro por irme al seminario, pero mi papá se murió. Yo soy el único varón, había que llevar el negocio adelante. Yo tenía 2 años con Erika llevando el negocio adelante en la enfermedad de mi papá. ¿Cómo dejaba yo a mis 5 hermanas solas y a mi mamá? Cuando se murió mi papá, mi tío me dijo, ahora tú eres el hombre de la casa. Entonces mi mamá un día se sentó conmigo. Ya muerto mi papá, se sentó conmigo en la cama mía, que nunca se había sentado mi mamá en mi cama, conmigo. Me dice, ¿tú no pensabas irte al seminario? Ella me había escuchado eso cuando era un niño. Ya de grande yo nunca lo había dicho en la casa. Digo, sí, mamá, pero ya se me quitó la idea. Ay, qué lástima, porque eso es tan bonito. Y si yo me fuera, ¿qué dirías tú? Lo mismo que dijo tu papá antes de morirse. Que si tú tienes vocación, que nadie se meta, que te ayude en todo. Papá dijo eso, sí. Ya yo hablé con Monseñor Enríquez, yo entro ahora en el mes de octubre. Tiene que comprarme una sotana, unas sábanas, unas toallas, una colonia, un desodorante, un champú. Ya tenía yo todo listo, pero no había dicho nada, estaba calladito. Pensaba que no lo iba a hacer. Y yo pensé siempre que mi papá en la noche última antes de morirse tuvo una revelación divina de que yo tenía vocación. ¡Qué revelación! Los papás y las mamás saben cómo son los hijos. ¿Es así o no es así? Ustedes ven a la muchacha, esta ya está enamorada. ¿Es así o no es así? Ven al muchacho y dicen, no, este anda con 3 muchachas, pero ninguna le gusta, ¿verdad? Y si ven al muchacho todo el día rezando rosario, leyendo la Biblia, poniendo una virgen en el cuarto, ¿qué piensa? ¿Te quiere ser cura? Y más si en la infancia lo había dicho. Pero mis padres me dieron permiso y el camino no fue fácil. Porque yo era demasiado rebelde, independiente. Y le digo una cosa, yo lo que le pude ofrecer a Dios fue un hombre roto. Un hombre que había sufrido mucho. Que a los 15 años ya tuve que hacerme cargo prácticamente de mi familia por la enfermedad de mi papá. Y sin embargo, ese hombre roto Dios lo agarró y se ha servido de él para lo que yo le ofrecí. Pero mi vocación era que la sangre de Cristo no se derrame en vano, porque la gente conozca su amor, que Jesús pueda estar presente en la Eucaristía, que se renueve la iglesia y se santifiquen los sacerdotes. Y para todas esas cosas Dios me ha usado todos estos años y ha hecho tantas maravillas. Ahora estoy en una etapa de mi vida que le puedo decir a usted que siguiendo mi vocación tengo 55 años y ya me muero esta noche y estoy satisfecho. Ya yo no pretendo nada. No es que no tenga sueño, es que los sueños los tiene que tener Dios, porque ya yo, todo lo que soñaba, Dios me lo dio. La gente a veces me dice, padre, ¿qué quiere que le regale? No necesito nada. No necesito nada. Son antojos. Como este reloj tan carteludo que me regalaron. Pero antojos tontos. Pues yo tengo otro reloj, ¿verdad? Pero no es tan bonito. Regalitos, bueno, no necesito. Pero sin embargo, en este momento hay un misterio en mi sacerdocio que es muy bello, que es la voz de Jesús. Dios en cada momento me ha dado algo para que yo pueda ser un buen sacerdote. Me dio la renovación carismática, me dio Ciudad Alianza, en Ciudad Alianza me dio SEAS, la Fraternidad Cordero de Dios, me dio la Fraternidad de San Damián. Siempre me ha dado comunidades de laicos caminando conmigo, pero la voz de Jesús nació como un ministerio, y ese ministerio tiene como misión llevar la palabra de Cristo que Dios manda a través de mí. Y cuando el otro día me sacaron la muela, yo estaba triste porque yo había contratado en Ciudad Alianza para ir a hacer una noche de adoración y alabanza. Yo sé que allá iba a ir mucha gente y fue.
Y estaba yo con esa muela ahí que me dolía, que me la quitaron gracias a Yané y a Gerardo y al doctor que los asistió. De paso, Yané cumpleaños esta noche. Vamos a darle un aplauso grande de cumpleaños a Yané Torres, la esposa de Gerardo. Toda la felicidad para ella y sus hijos y su esposo. Y yo no pude ya predicar, entonces estaba triste. Y Ángelo me escribe y me dice: padre, tranquilo, hoy por la voz de Jesús le predicaste a 2,000 personas por 4 horas. A través de los videos de YouTube, de los programas de la radio y de la televisión, 2,000 personas, sin contar los que me vieron por los programas de televisión, me escucharon 4 horas y yo no podía abrir la boca. Porque ese es el regalo más grande que yo he tenido. Entonces, usted puede llegar a los 50 años y sentir que es una persona realizada si en vez de hacerse una vida, sigue una vocación. Y usted va a ser feliz. Hay momentos, en estos días me puse a abrir unas cajas allá arriba, me encontré un papelero mío. Todos esos papeles son propiedad de Juan Carlos Rodríguez. Si me muero él verá si los quema, si los publica, qué hará con eso, pero ahí está toda mi vida. Y entre esos papeles habían poesías del momento de mayor insatisfacción que yo pasé en mi sacerdocio, del momento más gótico, más triste, más negro que yo pasé. Porque han habido muchos momentos, no se lo voy a negar, en que me dan ganas de decir, bueno, apague y vámonos. Pero en esos momentos yo he tenido una convicción, porque tentaciones tenemos todos. Y es que el 14 de agosto de 1983, hace 31 años, con este mismo ropaje que me regaló Monseñor Enrique, en la Catedral de Valencia, se cumplió eso exactamente, harán como unas 2 horas y media. Dios me impuso las manos a través de Monseñor Enrique, me dijo: tú serás sacerdote. Y yo sé que ese día en que Dios me llamó, me dio todo lo necesario para que yo me muera sacerdote. No sé cuándo. Espero que sea dentro de muchos años, porque yo tengo que darle mucho fruto a Dios y redimirme de mis pecados. Y toda la gente está pidiendo para que yo dure mucho. Y entonces, pongamos que esta noche, mañana, en 1 año, 10 años, 15 años, de repente Dios me dice: bueno, Roberto, hasta aquí. Yo sé que hasta ese día yo tengo fuerza para llegar. Y les digo una cosa, la iglesia hoy, la crisis más grande que tiene es que los jóvenes, los psiquiatras, los psicólogos, los pastores, el Papa lo dicen, le tienen miedo a los compromisos para siempre. Pero los cristianos no tenemos por qué temerle un compromiso para siempre. Porque en el compromiso para siempre tú sabes que Dios va a estar contigo. Y que Dios te va a proveer de todo para que tú llegues hasta el final, con tu lámpara encendida, con tu vocación bien vivida. Y llegará ese día en que Cristo nos abra las puertas y tú entres con tu multitud. Porque hay gente como el caso mío, que la multitud se nos ve. O la señorita Adelaida en Bejuma, todo el pueblo de Bejuma, incluido yo, recibimos catequesis de ella. Somos la multitud de ella. Santa Teresa dice, repita conmigo: nadie llega al cielo sin una gran compañía. Y ella no está hablando de compañía de compañeros, está hablando de una compañía militar. Nadie llega al cielo sin un regimiento de gente. Algunos se nos ve el regimiento. Ahí vieron ustedes fotos de un gentío y eso no es nada al lado del regimiento que se me ve. Pero hay personas calladitas, mamás de casa, madres, vírgenes que se consagran en la soltería, viudos, viudas, personas divorciadas que reconstruyen su hogar o que se quedan solas, que no se le ve ningún regimiento, pero el ofrecimiento del dolor, la perseverancia en la vocación, hace que cuando llegan allá, abren los ojos y Cristo le dice: todos esos están aquí porque tú ofreciste tu vida por ellos.
Porque de eso se trata el cristianismo, ofrecer la vida para que otros se salven. Cristo, dice la Biblia, es el primero de muchos hermanos. Dile al del lado, tu vocación es ser un nuevo Cristo, dice el del lado. Ofrecerte, entregarte, morir por amor hasta que llegues al cielo. Morir por amor a Dios y morir por amor a los hermanos. Justamente cosas que Dios lo complace a uno. Monseñor Enrique jamás hubiera permitido que un seminarista escogiera el día en que se iba a ordenar de sacerdote. Entonces yo le escribo a Monseñor Enríquez y le digo, Monseñor, a mí me gustaría ordenarme el día de San Juan María Vianney, que es el patrón de los sacerdotes, o el día de San Maximiliano Kolbe, que es el 14 de agosto. Y él me contesta en una carta lacónica. Cuando él estaba contento, las cartas eran enjundiosas. Cuando no estaba a gusto, eran lacónicas. Yo las tengo todas guardadas. Me dice él, eso no lo deciden los seminaristas, lo decide el arzobispo. Tú te vas a ordenar en la primera víspera de la Asunción de la Virgen al cielo, que es hoy, el día de San Maximiliano Kolbe. Me complajo, pero sin decírmelo. Y mi patrón de ordenación es San Maximiliano Kolbe, un sacerdote primero misionero, que llegó a misionar hasta en Japón, en la India. Saben que él era entregado a la Virgen María. Entrégase a la Virgen María. Y si usted se consagra a la Virgen María, Dios va a hacer a través de usted cosas maravillosas. Ser un instrumento de la Virgen María. Hoy es fiesta de ella, de su entrada al cielo. Entonces Maximiliano María Kolbe se entregó a la Virgen María y le dio un empuje tan grande que fue misionero. Era devoto de Santa Teresita y de otros santos. Y cuando llegó a Nagasaki, ¿le suena Nagasaki? Fundó un convento donde la Virgen le sugirió. Y todo el mundo le decía, pero Padre Maximiliano, porque usted funda ese convento ahí detrás de ese cerro, tan escondido, tan difícil de llegar. La Virgen lo quiere ahí. Ahí nos dio el terreno la Virgen, ahí estará. Cuando explotó la bomba de Hiroshima y Nagasaki, el cerro protegió el convento y no se murió nadie ahí. Es uno de los signos de cómo Dios usaba a este hombre. Cuando volvió a Polonia, que era su tierra natal, donde él tenía una cosa que se llamaba Niekopalanów, la ciudad de la Inmaculada, un monasterio donde había más de 300 sacerdotes. Había padres carniceros, padres bomberos, padres lecheros, padres floricultores, porque era una ciudad de la Virgen, puros hombres ahí, sirviéndole a la Virgen María. Y él tenía una revista allí, El Caballero de la Inmaculada, y Hitler sabía que esa revista era netamente católica y le tenía rabia. Lo metieron preso un día, le arrancaron el crucifijo, lo pisotearon frente a él, le pegaron, pero lo devolvieron. Después se lo llevaron al campo de concentración de Auschwitz. Y los frailes lo querían tanto que mandaban cartas ofreciéndose ellos a ir al campo de concentración con tal que soltaran a Maximiliano. Pero ni loco que estuviera Hitler, ese era el jefe. Un jefe tan valioso era San Maximiliano, que estando en el seminario hizo un proyecto de viaje espacial. Y cuando la NASA ha estudiado ese proyecto, dice, es viable. Todos los parámetros matemáticos y físicos están perfectos. O sea, el tipo se entretenía para jugar haciendo alta física y alta matemática. Cómo salir de la órbita de la Tierra. El tipo era un genio. Y lo metieron en Auschwitz. Se sabe porque se le siguió la vida allá adentro, que lo pusieron a cargar los muertos para los hornos crematorios. Y él veía que algunos a veces no estaban totalmente muertos. Y él estaba contento de ese trabajo porque mientras él los llevaba, rezaba por el eterno descanso de esas almas sufridas que morían allí. Un día le pegaron tanto que lo dejaron en un charco creyendo que estaba muerto. Él feliz porque del charco lo llevaron a la enfermería, que era un infierno menos duro, donde lo medio cuidaron, agarró fuerza. Y una mañana se escapó un polaco.
Y ellos todos sabían que se escapaba un polaco, mataban 10 polacos para que ninguno se escapara. Y en la mañana empieza el alemán, tú, y tú, y tú. Y la muerte que les esperaba no era la horca, ni una bala, sino el búnker de la muerte. Un cuarto sin ventanas donde no tenían agua ni comida hasta que se murieran. Tú, y el hombre grita, nunca más veré a mi mujer ni a mis hijos. Y el padre Maximiliano humildemente levanta la mano para pedir permiso para hablar. Y le dice al alemán, ¿qué te pasa? Y dice, soy sacerdote católico. ¿Me puedo ir en lugar de ese señor? Bien, dijo el alemán. Y lo cambió. Soy sacerdote católico. Eso significa ser sacerdote católico. Hoy en día, cuando nos humillan tanto a los sacerdotes y nos desprecian, porque el diablo hizo que algunos de nosotros cometieran pecados tan horribles que no se pueden nombrar, está Maximiliano Kolbe, que voluntariamente se fue al búnker de la muerte. Pero ese no es todo el milagro. El milagro es que de ese cuarto se escuchaban gritos siempre, maldiciones, improperios, mientras la gente se moría de hambre y de sed. Pero cuando estuvo el padre Kolbe se escuchaban cantos a la Virgen, alabanza, oraciones, rosarios, y se fueron muriendo todos. Y el que quedaba vivo al final, el 14 de agosto, era San Maximiliano Kolbe. El 14 de agosto entró un soldado, acompañado por otros, y le metió una inyección de fenol en la vena para matarlo. Y dice el que lo acompañaba que la mirada del padre Kolbe era una mirada celestial, de perdón, de amor. Ya no podía hablar, no tenía fuerza. Y al día siguiente, fíjate qué cosa, el día de la asunción de la Virgen al cielo, del horno crematorio subieron al cielo las cenizas de este santo. No quedaron de él más que cenizas. ¿Tú quieres una reliquia de San Maximiliano? No hay, no quedó ni un huesito. Eso es el cristianismo, la caridad. Esa es la vocación, deshacernos por amor. Mientras nuestra morada terrena se deshace, adquirimos una mansión eterna, no hecha por mano de hombre, sino por Dios mismo en el cielo. Vale la pena dar la vida. Toda vocación es una vocación al amor. Hoy hemos visto la vocación de Abraham, escuchamos en el Evangelio la vocación de nuestra Madre, la Virgen María. Y quiero terminar hoy mi predicación con mi primera predicación, la primera misa. Parece soberbia, pero es que fue la realidad. Siempre escogen para la primera misa el sacerdote que inspiró la vocación de uno, pero como yo no me inspiré así en ninguno que yo supiera, yo dije, yo mismo me la predico. Creo que soy el único que yo he sabido que se predicó él mismo la primera misa. Nadie me dijo nada. Como eso no está mandado, pues como dice el Monseñor Bior, lo que no está prohibido se puede. Entonces prediqué mi primera misa yo. ¿Y qué fue lo que prediqué? Muy sencillo. Dios llamó a Adán y le dio el Edén. Dios llamó a Abraham y formó a su pueblo. Dios llamó a Jacob, a Isaac y a Moisés. Dios llamó a David, a Isaías y a Jeremías. Dios llamó a Juan Bautista, llamó a la Virgen, llamó a Jesús, llamó a José y ahora me llama a mí. Mi vida tiene que ser un nuevo capítulo de la misma historia de la Virgen, de la misma historia de Abraham, porque somos el mismo pueblo que camina con el don de Dios en medio del mundo. Y lo que digo de mí, lo digo también de ti. Tú estás llamado. Muchos vienen a esta misa porque tienen grandes sufrimientos familiares, problemas económicos. Algunos vienen porque tienen cáncer o le descubrieron VIH positivo, una osteoporosis muy fuerte o alguna otra enfermedad. No tengas miedo. Eso es parte de tu vocación. Dios te ha llamado. A lo mejor de aquí una de dos cosas. Dios te llama a ser una persona que superó el problema
y cuya familia se convirtió en un paraíso. Que superó el problema y su economía se convirtió en una economía como la de Henry Ford. Que se curó del cáncer y ahora es fisiculturista. Que el SIDA se quedó atrás y desaparecieron los virus. Dios lo puede todo. Pero también, yo tengo por ejemplo un amigo santo que tiene SIDA, hace como 20 años que yo lo conozco, y ese hombre trae gente para la iglesia. Y es un apóstol tan hermoso. Me dice: Padre, todas las fuerzas que yo usé antes para la sinvergüenzura, donde agarré mi SIDA, las uso ahora para servirle a Dios. Y cada vez, yo sé que tengo SIDA, pero cada vez que me voy a hacer el examen no encuentran el virus. Cuando me dan las enfermedades, me recupero rarísimamente y tiene SIDA. Es un santo con SIDA. A lo mejor me está escuchando, pero ve todos los programas míos. A lo mejor Dios te toca con ese cáncer llegar a tu plenitud. ¿Qué me depara el mañana? Dios no me da un mapa. Ahí dijo la lectura: y dijo Dios a Abraham, toma este mapa. ¿Dice así? No, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te vaya mostrando. Yo te la voy mostrando, tú no la vas a encontrar, tú no la vas a buscar, yo te la voy a ir mostrando cada día. Quiero decir una cosa, es que estoy sabroso con ustedes, pero esta sí es la final. Que Dios que te llama se va contigo de copiloto. Y qué cosa tan buena tener a Dios de copiloto. Cuando hay curvas cerradas, baches, Él está contigo para asegurarte el cinturón de seguridad. Y cuando el espacio de la carretera es ameno, sabroso, Él está contigo para bajarse juntos y comerse una cachapa con queso y tomarse una Coca-Cola. Él está contigo en las buenas y en las malas, pero te quiero regalar lo que Él me ha regalado a mí cada vez que mi vocación va a dar un paso. De Bejuma para Caracas, de Caracas para Colombia, de Colombia para España, de España para la Pastora, de la Pastora para el Palotal, del Palotal para Ciudad Alianza, de Ciudad Alianza a la Isabelica y de Isabelica para el Trigal. Cualquier día de estos viene un profeta por ahí y me dice: Padre, o me da una tarjetita que diga: no tengas miedo, sé valiente y esfuérzate, que yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Ya yo sé que Dios me va a cambiar el lugar, porque Él siempre que me cambia me dice eso. Unas palabras que Dios le dijo a Josué: sé valiente, esfuérzate, sírvele a tu Dios, no tengas miedo, porque yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Dile al del lado: tu vida no es una vida, es una vocación. La voz de Jesús. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que la palabra de Dios que has escuchado en nuestro servicio te haya sido de mucho provecho. Pero el mejor fruto sería que aceptaras, si no lo has hecho, a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Dile a Jesús conmigo: Señor Jesús, ven a mi alma, perdona todos mis pecados por la gracia que me has dado en la cruz. Dame vida eterna, dame tu gracia. La comunidad cristiana te espera con los brazos abiertos y nosotros podemos seguir contigo si nos tocas en internet por la página www.lavozdejesús.org.be de Venezuela. Ahí podremos nosotros contactar contigo y escuchar otras de nuestras predicaciones. Que la bendición de Dios te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.